Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y esto es Pregúntale a tu científico de confianza. Hoy tenemos el enorme placer de estar con Ilane Hernández Morales. Ella es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en donde salió con mención honorífica. Es maestra en biotecnología, esta maestría la hizo en Holanda y es candidata a doctora en microbiología e inmunología de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Ella, para que se den más o menos una idea, hizo una vacuna contra la salmonelosis de gallinas. Durante el 2009, en el brote del virus H1N1, hizo un diagnóstico junto con Zagarpa de este virus en aves. Trabajó en una vacuna contra el chikungunya y en el doctorado estuvo desarrollando medicamentos contra el dengue. Y solo por eso, Ilane es nuestra científica de confianza. Bienvenida, Ilane, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Candy. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Me encanta la difusión de la ciencia y, bueno, vamos a responder preguntas para que todos estemos en el mismo canal del por qué sí, por qué no, qué hacer, qué no hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ilane, de verdad, por tu tiempo. Y bueno, te toca una de las preguntas quizá más difíciles de contestar, ¿no? Una de las cosas que hemos estado escuchando es sobre todo por qué es tan difícil o qué tiene de complicado hacer esta prueba para detectar el coronavirus en esta situación. Y entonces se nos ocurrió que justamente tú eres la persona adecuada para ayudarnos a entender por qué se puede hacer esta prueba, por qué no se puede, por qué tiene que tomar tiempo. Entonces, Ilane, cuéntanos todo sobre la prueba. Bueno, para las pruebas que estamos haciendo para coronavirus, este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, se hace una técnica de biología molecular. ¿Qué quiere decir esto de biología molecular? Pues estamos detectando un pequeño gen, una pequeña partícula del genoma de un virus, que es este nuevo coronavirus. ¿Y qué es el genoma? Pues es algo que tenemos en nuestras células, información que va a dar pie a que seamos lo que somos nosotros. Toda esa característica externa, por ejemplo, de nosotros, está contenida en el núcleo de nuestras células y ese es el genoma. Los virus son partículas muy pequeñitas que no podemos ver a simple vista y que solo podemos ver por microscopios especializados como microscopios electrónicos. Y estos virus tienen una partícula y dentro de esa partícula tienen genoma también. ¿Qué es o qué tipo de genoma tienen? Tienen genoma de ADN, como el de nosotros y de todos los animales, o de ARN. En este caso particular, el coronavirus nuevo tiene genoma de ARN. Entonces, la prueba diagnóstica detecta un pedacito de ese ARN del nuevo coronavirus. Y eso se llama una prueba de biología molecular. ¿Cómo funciona esta prueba? Esta prueba funciona cuando nosotros ponemos una muestra de una persona, tomamos con un hisopo una muestra de nuestra nariz, pero muy adentro, se llama un hisopado nasofaringeo, o sea, sentimos que llega hasta adentro. Y toman una pequeña cantidad de moco, depende de qué tanto tengamos, y la ponen en un tubito, así de este tamaño. Entonces, ese tubito se lo llevan al laboratorio y ahí vamos a hacer la prueba que se llama RT-qPCR. ¿Qué quiere decir esto? Son las siglas en inglés de lo que significa esta prueba. RT es transcripción reversa, reverse transcription en inglés, y qPCR o qPCR es una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Y esta prueba se lleva a cabo en dos fases. La primera es ese tubito lo tomamos,
y le ponemos una mezcla de cositas y enzimas para que el genoma del virus, que recuerden que es de RNA, se haga o se transforme a ADN. Esto es importante porque si todos recordamos cómo es el ADN, está pegado en 2 cadenitas, en una hélice. Pero el virus tiene un genoma de ARN. Entonces, ese ARN es solo una cadena lineal. Tenemos que transformarlo para tener esa doble hélice y poder hacer la segunda fase, que es la reacción en cadena de la polimerasa. En esta segunda fase, una enzima muy importante, que es la polimerasa, ADN polimerasa, va a identificar unos pequeños genes en ese genoma que ya convertimos de ARN a ADN. Y entonces, una vez que se pega a una secuencia específica, porque nosotros le estamos dando todos los reactivos para que esa polimerasa pueda llegar y pegarse a una secuencia específica de ese genoma. Cuando se dan estas condiciones, vamos a tener muchas copias, miles de copias de esa secuencia específica. Ilane, entonces, a ver, déjame ver si entendí bien. Lo que pasa es que en ese código del ARN, lo que tú tienes son diferentes cosas, ¿no? Son adenina, timina, citosina y uracilo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Y entonces la combinación de esas 4 cosas puede ser súper diferente. Pero entonces esta polimerasa detecta solo una combinación específica. Y una vez que se pega, escoge un pedacito y saca copias de ese pedacito. Así es. Esa polimerasa va a detectar la secuencia específica de toda esa sopa de letras de nucleótidos. Y cuando las detecta, porque nosotros les vamos a dar unos cebadores, son unas como etiquetas. Nosotros ponemos esas etiquetas en ese tubito y entonces esas etiquetas van recorriendo esa sopa de letras y se pegan cuando encuentran esa secuencia específica. De ahí la polimerasa llega, se agarra de esa etiqueta y empieza a hacer muchas copias de esa partecita chiquita. Oye, Ilane, y entonces, si hace copias de una partecita chiquita, entonces, ¿esa partecita es única y exclusiva o esa partecita la puedo encontrar en muchos otros bichos? No, para hacer una prueba diagnóstica de biología molecular tiene que ser específica. Esta es una pregunta que tal vez tenemos que retomar porque no podemos nada más decir yo voy a hacer una prueba en mi laboratorio casero para diagnosticar coronavirus nuevo. No, lleva todo un proceso de estandarización en el que nosotros tenemos que encontrar cuál es esa partecita chiquita específica para este nuevo coronavirus. Y eso nos da un indicador que se llama especificidad de la prueba. Entonces, nosotros ponemos todos esos reactivos en ese tubito, solo tiene que detectar el coronavirus nuevo. No es fácil, porque tenemos muchos, cientos de coronavirus. El nuevo, pues es nuevo, ¿no? Pero fácilmente podremos tener un error para diagnosticar o detectar partecitas de muchos otros coronavirus. No, se tiene que hacer específico para este coronavirus. Y para eso se hace un estudio de muchas secuencias, de muchos genomas de ARN, de todos los coronavirus que conocemos, incluso de otros virus respiratorios, para asegurarnos que sea específica. Ilane, y cuéntanos, digamos que normalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiero para que se hagan todas estas cosas que nos estás contando? O sea, que se abra, que se pegue, que copie, que llegue la etiqueta. Más o menos, ¿cuánto tiempo necesitas para que esta prueba se haga de manera adecuada? Bueno, primero, una vez que tenemos la muestra, en la muestra acuérdense que vamos a tener mocos, células muertas, incluso células vivas, toda una mezcla de cosas que tenemos ahí en la nariz. Necesitamos entonces hacer una purificación de solo el ARN.
Entonces, ese proceso nos va a quitar o nos va a purificar ese ARN de la muestra y más o menos, si lo hacemos en un equipo automatizado, se puede tardar entre 40 minutos a 1 hora. Se prefiere que sea un equipo automatizado porque todas estas pruebas diagnósticas están estandarizadas de manera internacional. La Organización Mundial de la Salud dice, vamos a usar este equipo con estos reactivos, o sea, estos mezcla, ese cóctel que vamos a usar en ese tubito, y todos vamos a usar el mismo. Entonces, si usamos un equipo automatizado, que es lo que se está usando, entre 40 minutos y 1 hora. Y luego, ya que tenemos ese purificado de ARN, lo vamos a meter a otro aparatito en donde va a ser, acuérdense que las 2 fases de la prueba de biología molecular, que es la transcripción reversa y la reacción en cadena de la polimerasa, y eso tarda más o menos entre 1 hora y 1 hora 20 minutos. Estamos hablando que dependiendo de los equipos automatizados que se usen, podemos hacer una prueba en 2 horas o 3 horas. Pero, bueno, eso es en el caso óptimo. Estoy hablándoles de una reacción. Cuando hacemos pruebas masivas, no hacemos un tubito. En realidad, hacemos unas cositas que son unas plaquitas que tienen 96 pozos pequeñitos. Y entonces, uno tiene que cargar, imagínense, 96 muestras. Entonces, también tiene que ver la destreza de la persona que está haciendo esa prueba. Y por eso es que también las personas que lo hacen deben de estar muy bien capacitadas. Ilane, una de las preguntas que han surgido mucho y a lo mejor nos ayudaría mucho tu explicación es, entendemos que este PCR, esta reacción en cadena de la polimerasa, es una de las técnicas de biología molecular que usamos mucho en las universidades y en los centros de investigación. Entonces, digamos que varios de nosotros dentro de nuestras universidades y centros tenemos este tipo de equipo, pero parece que no todos podemos hacer este tipo de pruebas. ¿Cuál es la razón de que aún teniendo el equipo, nosotros no podamos hacer estas pruebas para detectar el virus que ocasiona el COVID-19? Entiendo como la frustración de queremos ayudar y yo tengo el equipo, vamos a hacerlo. De hecho, la UNAM empezó a hacer pruebas a la comunidad universitaria. Ayer anunció que las podía hacer. Pero debemos considerar varias características. Uno es que debemos tener el equipo, ya lo tenemos, debemos tener las competencias para hacer todas estas reacciones, pero debemos también tener el personal capacitado para manejar las muestras, para tener las condiciones de bioseguridad adecuadas. No todos la tenemos. En mi laboratorio yo también quise hacerlo, pero no tenemos las condiciones para protegernos a nosotros. Si yo me pongo a hacer pruebas porque quiero ayudar, y tengo todas las competencias y los equipos, corro un riesgo muy grande de contagiarme, porque no tengo un laboratorio de bioseguridad especializado. Entonces, muchas universidades lo están haciendo, como la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM tiene personal médico y laboratorios de bioseguridad especializados en eso, pero no todos los campus de la UNAM podemos hacerlo porque no lo tenemos. En el mundo, los que lo están haciendo son universidades que tienen hospitales así al lado de o dentro de su campus, ¿no? Entonces, la principal limitante es que estemos seguros con la bioseguridad adecuada. Ilane, y entendiendo esto,
los laboratorios, digo, ahorita todos estamos bajo ciertas condiciones muy diferentes a las que estamos normalmente. Una de ellas es justamente la distancia que tenemos que mantener entre nosotros para evitar la propagación del virus. Pero pensando en esto, ¿qué tan fácil o qué tan rápido es que nuestros laboratorios hagan un proceso adecuado para poder tener las condiciones de bioseguridad que se necesitarían para poder correr estas pruebas? ¿Es algo fácil? ¿Es algo caro? ¿Alguien más tiene que certificarnos? Cuéntanos rapidísimo cómo funciona. En términos de bioseguridad, es una inversión fuerte. Si no tenemos las características de bioseguridad, nos va a costar mucho tiempo y mucho dinero poder comprobar que sí lo podemos hacer. Porque los laboratorios de bioseguridad necesitan una arquitectura, una conformación diferente. Por ejemplo, necesitamos sistemas de ventilación diferentes. Necesitamos mecanismos de cómo deshacernos de los residuos biológico-infecciosos, por ejemplo. Digamos que ya lo tenemos y que ahora decidimos que vamos a hacer las pruebas para COVID-19. Tenemos que acudir al INDRE. Este laboratorio de diagnóstico y referencia epidemiológicos que rige a todos los laboratorios en nuestro país nos tiene que certificar. Más que certificar, la palabra correcta es acreditar que podemos hacerlo. Yo puedo decir, yo sé cómo poner todos los reactivos en un tubito y cómo poner las plaquitas en los equipos. Bueno, pero ellos me tienen que decir si en realidad yo estoy detectando positivos y negativos. Eso es bien importante. Imagínense que yo doy un falso negativo, es decir, una persona que sí está infectada, pero que la prueba diagnóstica dijo no, es negativa. Esa persona va a andar por ahí, pues sintiéndose sin el coronavirus, pero en realidad diseminándolo. ¿Cómo se hacen estas pruebas de acreditación? Hay dos maneras. El INDRE o laboratorios internacionales te mandan una cajita con muestras sin ninguna identificación. Solo son tubitos que dicen 1, 2, 3, hasta el 10. Bueno, entonces tú tienes que agarrar esos tubitos, procesarlos como muestras y tienes que tener una lista de el 1 me salió positivo, el 2 negativo y así. Y yo tengo que mandar esa lista a ese laboratorio de referencia. Y entonces es como mi examen. Si yo en esas 10 muestras realmente tuve los positivos y los negativos que ellos me enviaron, entonces sí me acredito. Entonces, es algo, no es tan sencillo como positivo y negativo, porque hay otra característica de esta prueba de biología molecular que se llama en tiempo real. Es decir, yo voy a ir viendo en una computadora cuántas copias de ese gen chiquitito, de esa parte chiquitita, se van a ir generando cada minuto. Entonces se generan unas curvas en donde se ve si hay amplificación, si hay más copias o menos copias. Y entonces, ese panel para que yo me acredite, dice, el tubito 1 es positivo, pero es positivo aparte en el tiempo 20. Es decir, a los 20 minutos de que se está corriendo la prueba, yo tengo, por decir un número, 1000 copias de esa partecita pequeñita. Entonces, es un proceso complicado. Sí, ya tenemos todas las condiciones de bioseguridad. Lo podríamos hacer con todos los reactivos, por supuesto, en 2 semanas. Porque ese fue el tiempo que nos tardamos cuando fue la epidemia de H1N1 en el 2009 en adoptar las técnicas de diagnóstico que se dictaron por la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Estados Unidos. Entonces, pues 2 semanas yo consideraría. Pero esto es importante porque muchos laboratorios están diciendo, yo quiero hacer la prueba. Y
hasta donde yo sé, el gobierno está abierto a que las hagas. Se tiene que hacer porque eventualmente vamos a necesitarlo. Entonces, se tiene que pasar por este periodo de acreditación. Oye, Ilana, es súper interesante y suponiendo, y a lo mejor no sé si sabes esta respuesta, pero suponiendo que no pasé el examen, ¿no? ¿Cuántas veces más o cuánto tiempo tengo que esperar para volver a hacer mi examen y ver que efectivamente soy un laboratorio ya acreditado por el INRE para hacer la prueba de este coronavirus? ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Depende de cómo esté gestionando este laboratorio las pruebas de acreditación. Es decir, ¿cuánto tiempo le tomaría al INRE hacer una nueva cajita? Nosotros, cuando fue este problema de H1N1, nos mandaban cada mes cajitas nuevas. Entonces, bueno, ahí les pongo otra complicación. No es de una vez pasó el examen y ya pasé, no. Tiene que ser constante. Entonces, dependiendo que si el INRE tuviera ya muchas cajitas, pues yo creo que podrían ser otras 2 semanas o un mes en el tiempo en el que podrías volver a hacer ese examen. Wow, no, pues justamente por eso es tan importante y qué bueno que nos haces esta aclaración de que no es que ya pasé el examen una vez, sino que más bien durante el tiempo tengo que seguir demostrando que las capacidades se mantienen en mi laboratorio para poder llevar a cabo estas pruebas, porque creo que una de las cosas que nos está pasando mucho con esta información es que la gente no entendía por qué hay quien sí puede hacerlo y por qué hay quien no puede hacerlo, y a veces no entendemos que la complejidad de la prueba es tal que los falsos positivos o los falsos negativos pueden ser un riesgo no solo para la persona que ha sido mal diagnosticada, sino para toda la población que vamos a estar en contacto con esa persona. Entonces, muchas gracias, Ilana, porque creo que esa es una información que no todos teníamos y que considero súper valiosa para entender cómo están pasando las cosas ahora. Y bueno, creo que está padrísimo todo lo que nos acabas de contar y no sé si hay algo extra que quieras agregar que nos ayude a entender más sobre esta prueba. He escuchado en las conferencias diarias que se dan de los reportes epidemiológicos que los laboratorios que ya están acreditados incluso pueden mandar una captura de pantalla de lo que está pasando en ese equipo y donde vemos cuántas copias se van aumentando en tiempo real. Y entonces de esa manera el INRE puede verificar si está bien su diagnóstico o no está bien su diagnóstico. Eso solo se me hace un poco interesante para que todos los que vean esas conferencias diarias, los invito a que lo hagan, puedan ahora decir, ya sé a qué se refiere, que si mandan una captura de pantalla, ellos pueden saber si está bien o no su diagnóstico. Otra cosa que me parece muy interesante es que el INRE, una vez que recibe una muestra que salió positiva a SARS-CoV-2 por algún laboratorio estatal, por ejemplo, ellos le vuelven a correr una prueba para todos los virus respiratorios que andan circulando por ahí. Entonces, no es que solo hagan una prueba para SARS-CoV-2, tienen que hacer otras para descarte. En esas de descarte hacen influenza, otros coronavirus, rinovirus, por ejemplo, que son virus que siempre nos causan catarro, gripe común y que podrían estar circulando normalmente por ahí. Entonces, la complejidad de realmente dar un diagnóstico certero, específico y confiable radica en no nada más una prueba, en decir, voy a tomarle una muestra a una persona y le hago una prueba y ya. Son varias pruebas para realmente decir positivo, negativo y para agregar esos números a las cuentas generales. Y dentro de esa complejidad, cuando yo les digo, vamos a hacer una prueba y meterla en este tubito, no puedo meter nada más un tubito. Siempre tengo que meter un control negativo y un control positivo. Entonces, si yo mando una muestra, en realidad, y en números muy conservadores, no se está corriendo una prueba, se están corriendo 3,
¿Qué implica esto? También mucho gasto de reactivos. Yo pienso que no se puede escatimar con la salud. Se tiene que gastar lo que se tenga que gastar, pero podemos hacerlo de manera racional. Incluso en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, están pidiéndole a otros laboratorios, como a los de nosotros, de las universidades, que por favor les donen reactivos, es decir, toda esa mezcla que se pone en los tubitos, porque ya no tienen. Y a pesar de que sí, todos están diciendo, sí, yo dono lo que yo tengo en mi laboratorio, úsenlo, está pasando que no es suficiente. Eventualmente no va a ser suficiente. Se calcula que al menos el 60 o 70% de la población nos vamos a infectar. Mi opinión es, sí, tenemos que hacer el número de pruebas que tenga que ser necesario de acuerdo a la definición operacional de caso sospechoso, pero también me preocupo por los recursos para que los médicos se protejan, que se compren equipo de protección personal, por ejemplo, y que también haya camas suficientes en los hospitales y respiradores que eventualmente vamos a necesitar. Y ahí creo que acabas de tocar algo muy importante, Ilane, porque de alguna manera son dos cosas. Uno, no todas las personas que están infectadas con este virus van a presentar síntomas, y eso es importante, pero eso también significa que si no presenta síntomas, puede ser una persona que ayude a propagar el virus. Entonces, creo que el distanciamiento social, y yo sigo creyéndolo, y lavarse las manos son las dos cosas que nos van a ayudar a detener que el virus se siga propagando, porque la verdad es que el problema de este virus, lejos de la letalidad, hay otros virus que son más letales, lejos de la letalidad de este virus, es decir, de la cantidad de muertes que causa, el enorme problema que tenemos ahorita es la facilidad con la que se propaga, ¿no? Y ya lo dijiste, no podemos escatimar en salud, pero también es un hecho que no tenemos recursos infinitos para hacer pruebas, y por eso es una buena idea pensar a quién sí y a quién no podemos hacerles pruebas, y no solo teniendo una gripa o un síntoma ligero, pidamos o exijamos que se haga esa prueba, ¿no? Entonces, Ilane, muchísimas gracias, estuvo padrísimo, creo que nos ayudaste a entender no solo el PCR, sino el proceso justamente que necesitamos en México para poder hacer estas pruebas, y esa información súper valiosa para nosotros. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber dedicado este tiempo para ayudarnos a entender. Y bueno, yo me despido. Esto fue Pregúntale a tu científico de confianza. Y si tienen dudas, preguntas, si han visto información por ahí de la que no están seguros que sea verdad, déjennosla aquí abajo, sus preguntas, dudas o comentarios, y seguro encontraremos un científico de confianza como Ilane que nos ayude a contestar estas preguntas. Muchas gracias a todos.